Muy bien. Entonces, Isabel, directo. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Laura por esta invitación y siempre esta constancia a hacer este seminario, que siempre es un gusto encontrarse con maestros que uno admira y escucha con mucha atención porque uno aprende mucho de todo esto. Bueno, yo voy a hablar, el artículo que a mí me interesa realizar, sí tiene que ver con lo que yo he estado trabajando, pues prácticamente desde la licenciatura, que es, a mí siempre me fascinó la historia intelectual, caribeña y latinoamericana en su conjunto. Entonces, yo quisiera, la propuesta que traigo es un artículo en donde se plantee una especie de revisión crítica y un balance de obras que se dedicaron al estudio de la historia intelectual y o de la historia de las ideas o de la historia del pensamiento producido en y sobre el Caribe, ¿no? Aquí yo sí, sí quise hacer, sin duda en los últimos años se ha escrito y se ha publicado muchísimo al respecto, y yo sí quise hacer como una distinción para ir como acotando. Por un lado, sí dejé fuera pues prácticamente todo lo que tenía que ver con estudios de la literatura caribeña, que me parece que se ha escrito muchísimo al respecto, ¿no? Yo sí tomé, en ese sentido estoy tomando la noción, la más básica de José Gauss sobre la literatura de las ideas, en el sentido de no analizar propiamente historiografías que se dedicaran a una historiografía literaria, sino más bien que han prestado atención al estudio de obras que tienen que ver con el pensamiento social, político, económico, cultural de la región caribeña. Esta literatura de ideas que efectivamente decía Gauss no pierde la dimensión de la forma estética, pero que sin duda su preocupación son otro tipo de reflexiones filosóficas, sociales, políticas, ¿no? Son respuestas, decía Gauss, a su entorno y a la situación en la que están inmersas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, esto me permitió algo la atención en dos grandes corpus de textos. Uno son textos que efectivamente me interesa sobre todo prestar atención a libros y obras que me parece que fundaron toda una serie de líneas de interpretación sobre el pensamiento caribeño y que ofrecieron, intentaron hacer, ahorita que Ana hablaba sobre las escalas, que intentaron ofrecer efectivamente visiones panorámicas de la región, ¿no? O sea, que sí realmente fueron esfuerzos, para mí encomiables y extraordinarios, ¿no? De tratar de ofrecer interpretaciones completas de la región, frente a otro corpus de textos que también me interesa incluir, porque creo que también en este nivel de las escalas ofrecen otro tipo de interpretaciones más centrados en casos isleños o nacionales muy particulares, ¿no? O sea, casos, textos que sí se centran en casos muy específicos, como el cubano, el dominicano, el haitiano, el puertorriqueño, ¿no? Y que ya no pretenden ofrecer estas interpretaciones panorámicas de la región. Entonces, bueno, mi artículo de alguna forma se va a dividir en el análisis de estos dos grandes corpus, ¿no? Desde luego no pienso agotar, sobre todo supongo porque no hay demasiado tiempo para ser como muy, muy ambiciosa, pero sí, y sí quise, ahí sí hice, ahora sí que en seleccionar los textos que me interesa, sí funcionó totalmente mi arbitrariedad y mi gusto, ¿no? O sea, textos que para mí marcaron pues también los trabajos que he venido haciendo, ¿no? Y que me parece que son textos que por un lado remiten, son muy representativos, por un lado, de genealogías del pensamiento, de tradiciones del pensamiento, son también muy ejemplares en el modo como muestran las comunidades académicas a las que pertenecieron, y también son textos que de alguna forma sí dan cuenta muy bien de ciertas filiaciones textuales, o sea, sí hacen un diálogo permanente con otros trabajos, hay un diálogo ahí. Y me parece que también los elegí porque me parece que son textos que recuperan o establecieron ciertos tópicos, ajá, ciertas temáticas, ciertas interpretaciones con las que aún creo se sigue dialogando en torno al pensamiento caribeño, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos textos que elegí? Del primer corpus me estoy centrando sobre todo en cuatro grandes obras, ajá. Uno es el libro de Gordon Lewis, el de Main Curries in Caribbean Thought.
que es un texto que se en el año de 1983, ajá, que ese texto es un trabajo que yo debo reconocer, llegué a él muy tardíamente porque no lo conocía cuando yo empecé a hacer mis trabajos en la licenciatura ni en la maestría, sino que es un texto, un clásico al cual llegué tarde, pero me parece un trabajo pues muy interesante, ¿no? Por la línea de interpretación que plantea ahí. El otro gran texto que ese sí a mí marcó prácticamente mi formación en la licenciatura fue el trabajo de Gerard Pierre Charles, el trabajo sobre pensamiento socioeconómico del Caribe, que fue publicado originalmente en el 85 por el Fondo de Cultura Económica y que me parece que es un texto espléndido. Y bueno, ahorita voy a tratar de decir por qué. Entre otras cosas, porque es realmente al trabajo que hizo ahí Gerard Pierre Charles de juntar y de organizar a casi todos los autores de las islas es realmente extraordinario. Yo creo que ya difícilmente alguien se aventaría un trabajo de esas dimensiones. El otro, por supuesto, era un trabajo al que yo me refería en el seminario del año pasado, que es el de Arcadio Díaz Quiñones, el de sobre los principios, la tradición y los escritores caribeños. Y finalmente hay un cuarto texto que yo sí me parece que ahora es un texto reciente, publicado en el año 2000, y que es un texto de Payet Henry, que se llama Caliban Reason, ¿no? Que es un trabajo que se publicó en Estados Unidos y que Payet Henry pertenece a este grupo de la Caribbean Philosophical Association y cuyo texto ahorita voy a tratar de también justificar por qué la elección. Me parece que es un trabajo que se inscribe muy bien en toda esta línea sobre la interpretación reciente que se está haciendo del pensamiento caribeño en función de la figura concepto de Calibán, ¿no? Toda una relectura que se está haciendo desde lo que se recuperó en su momento con los trabajos de Fernández Retamar y ahora cómo se ha convertido en un tópico recurrente para referirse y caracterizar al pensamiento de la región, ¿no? Entonces, Henry, me parece que ese texto en particular es como un muy buen ejemplo de estas interpretaciones. Entonces, bueno, estos primeros trabajos me interesa, por supuesto, examinar, por un lado, el Caribe que presentaron, ajá, o sea, qué imagen del Caribe están dando estos textos. Aquí a mí sí, decía Laura que ese tema del lugar, de dónde se escribe, parecería superado. A mí me parece que no se supera. Menos cuando uno aborda el tema de la historiografía. Siempre es lo que se problematizaba ayer en la mesa de la tarde sobre el estar. Creo que sí podríamos decir que no necesitas ser caribeño para escribir sobre el Caribe, pero sin duda siempre hay que cuestionarse sobre el lugar de enunciación de los autores, sin lugar a dudas, porque nunca es ni un lugar abstracto, ni un lugar inocente, ni un lugar inofensivo, ¿no? O sea, siempre es un situarse y que marca hacia dónde la línea de interpretación que van a dar, que nunca está exenta también de sus relaciones de poder, de su situarse en términos sociales, ¿no? Entonces, bueno, estos autores sin duda son muy representativos, ¿no? Para analizar ese tema. Me interesa también examinar los autores que recuperan, o sea, qué genealogías del pensamiento están trazando en sus obras, ¿sí? ¿Qué autores se dejan en el olvido? ¿Qué autores sí se recuperan? Aquí, por supuesto, en todos estos trabajos hay una gran ausencia, y es lo que la profesora Margaret hace rato señalaba, y ella sí también me lo hizo notar en su momento en el seminario el año pasado. Las grandes ausentes, sin duda, son las pensadoras caribeñas. O sea, esas autoras, esas grandes escritoras, pensadoras, simplemente, o sea, a duras penas se aparece Silvia Winter, ¿no? Y eso ya, en el de Payet Henry, yo creo que fue de los últimos, pero realmente son como las grandes ausentes y eso abre toda una pregunta sobre por qué el silencio y por qué el borramiento permanente, ¿no? En estas obras. Y también a mí me interesa recuperar las interpretaciones que están dando y los aportes conceptuales, ¿no? Para caracterizar al Caribe. Entonces, bueno, ahorita yo estoy haciendo toda esta revisión de autores. El texto, como les decía, ahorita me gustaría nada más señalar algunas cosas de lo que yo estoy trabajando sobre estos libros. El texto de Gordon Lewis, les decía, es un texto al que yo llegué tarde,
pero es un texto que me parece muy interesante porque ofrece toda esta interpretación del Caribe efectivamente pensado fundamentalmente y caracterizado en función del hecho de la esclavitud. De hecho, toda la propuesta de periodización del pensamiento que está ahí en ese libro está organizado en función del tema de la esclavitud, ¿no? Lo que va a señalar Gordon Lewis en este trabajo es un poco lo que quiere estudiar es una idea del pensamiento entendido como, sobre todo como ideología, lo que nos llevaría desde luego al análisis de un conjunto de ideas, va a decir él, sentimientos, puntos de vista, actitudes, valores de los grupos que para él trazaron la historia del Caribe. Un Caribe que él efectivamente caracteriza fundamentalmente como estas Sugar Island, ¿no? Y que estarían marcadas por el hecho, él no va a decir tanto del tema de la plantación, pero sí el tema de la esclavitud, ¿no? Y junto a ello, algo que curiosamente hoy en los últimos años se recupera mucho a partir del trabajo de Aníbal Quijano, pero que él ya lo había planteado desde este momento, y es cómo prácticamente toda la historia del Caribe, de acuerdo a su interpretación, estaría marcada por el tema de lo racial junto con el tema de la clase, ¿no? O sea, estas grandes esferas que estarían todo el tiempo tensando el pensamiento de la región. Y como les decía, aquí hay una interpretación que de alguna forma ofrece esta visión del pensamiento caribeño, todo organizado, ajá, a partir del tema de la esclavitud. Y por eso la periodización que propone es muy significativa, ¿no? Por ejemplo, él analiza los siglos XVI y XVII como los inicios del pensamiento caribeño con todo el proceso del colonialismo, ¿no? Después unos siglos XVIII y XIX en donde él los va a presentar sobre todo como el periodo de la confrontación entre la ideología proesclavista y la antiesclavista, y finalmente un siglo XX que de acuerdo a lo que plantea, será el gran momento del despegue nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, este texto es un texto realmente muy interesante por la propuesta que está ahí, que traza. Es un texto que me parece que si uno ya lo ve, ahora sí que en su intertextualidad y en sus relaciones y sus diálogos con otros textos, yo creo que funda toda esta interpretación que después estará en el de Antonio Benítez Rojo sobre la isla que se repite, pero también en otros textos que van a hacer toda la caracterización del pensamiento caribeño, es el gran tópico de caracterizar el pensamiento caribeño en función de el colonialismo, la plantación, la esclavitud y pues todo lo que se deriva de ello, ¿no? Entonces, bueno, este texto ahorita lo estoy trabajando con detalle para también algo que me parece muy relevante es que no utiliza la noción no se suscribe más bien a un análisis solamente de las grandes obras, ajá, sino que hace podríamos decir que toma la cultura letrada en su conjunto, hace un análisis ahora sí como decía la profesora María Teresa ayer, una noción de lo letrado muy al estilo de Ángel Rama, es decir, toma prácticamente toda la cultura escrita para examinar esto que él llama la ideología caribeña, y en donde metería a autores misioneros, historiadores, plantadores, los estudiantes que se fueron a las metrópolis a estudiar, etcétera. O sea, hay como una noción muy amplia, ya no solamente centrada solamente en los grandes personajes, sino una noción de cultura letrada mucho más amplia, es decir, como aquellas figuras que tuvieron el acceso a la palabra escrita. Entonces, bueno, el otro gran texto que voy a trabajar es precisamente el de Jean-Pierre Charles, que es un trabajo que se inscribió en toda esta línea de la historia de las ideas en América Latina, que se cultivó en nuestro país bajo ahora sí que el magisterio de Leopoldo Sea, ¿no? De hecho, en los agradecimientos de ese texto, ahora sí que en los paratextos de ese libro, Leopoldo Sea es al que se le agradece, ¿no? Gerard Pierre Charles dice, este trabajo se inscribió en esta línea, ¿no? Una línea que efectivamente Leopoldo Sea hizo del Fondo de Cultura Económica el espacio para la publicación de todas estas grandes obras que intentaron presentar no solamente
la producción intelectual latinoamericana en su conjunto, sino también centrada por regiones, ¿no? Y es interesante cómo a Gerard Pierre Charles se le asigna la escritura de la región Caribe. El trabajo a mí me parece, o sea, pues un trabajo con el que uno vuelve una y otra vez por la interpretación que ofrece ahí Gerard Pierre Charles, ¿no? Es un texto que efectivamente trae toda la resonancia de los 80, curiosamente de la Revolución Cubana, todavía en ese momento, no del declive, sino todavía de la esperanza, ¿no? De la posibilidad del cambio revolucionario, se resuena en esa obra. Pero es un trabajo que efectivamente tiene una interpretación muy interesante sobre cómo se va a centrar Gerard Pirchaz en lo que él va a llamar esta gran dialéctica que va a haber en el Caribe entre una cultura de la dominación y una cultura de la resistencia. De hecho, lo que él trabaja ahí, lo que traza ahí, lo podríamos decir que es un intento de trazar las líneas de un pensamiento crítico en el Caribe, de una cultura efectivamente de la resistencia, caracterizada ahí sí ya por autores muy claros, ¿no? Y obras muy claras que él va a dividir como en grandes corrientes, ¿no? El antiesclavismo, el anticolonialismo, el antiimperialismo, el antirracismo, el nacionalismo, incluso lo que él va a llamar las corrientes nacionalistas burguesas, ¿no? Las corrientes autonomistas, es decir, que no buscaban la independencia, sino simplemente una autonomía y una mejor relación con respecto a las metrópolis, y finalmente la revolución, ¿no? Como los grandes tópicos. Es interesante porque prácticamente ahí Gerard Pierre Charles intentó abarcar a todo el Caribe, ¿no? Todo el Caribe isleño. Él no pretendió ahora sí que el Caribe continental, sino más bien las puras islas. Pero el trabajo me parece encomiable porque él lo que empezó a hacer es agrupar, ¿no? O sea, encontró como líneas de coincidencia entre múltiples autores de todas estas islas y los empezó a organizar, ¿no? Por estas grandes corrientes de esta cultura de la resistencia que él intentó caracterizar, ¿no? Me parece ahí que, bueno, a mí me parece un texto bien bonito, que todavía uno vuelve a él, porque aparte de que tiene todo un recuento exhaustivo de autores y de ideas, él ya ahí pues va efectivamente dándote las grandes corrientes. Es como si de repente te ofreciera las características o lo típico del pensamiento caribeño que se distinguirían del pensamiento latinoamericano en su conjunto. Entonces, bueno, ese es un trabajo interesante, un trabajo que efectivamente uno podría decir que recupera una noción muy que yo hace poco me encontré en un texto de Silvana Rabinovich sobre qué sería el pensador crítico. Ajá. Y creo que ese texto de Gerard Pierre Charles tiene esa noción del pensador crítico. El pensador crítico sería, de acuerdo con Silvana Rabinovich, el que se coloca, ajá, en un lugar de enunciación que intenta hablar desde lo que sería una subalternidad, ¿no? Piénsese lo que sea de la subalternidad de acuerdo a estos autores, pero intenta colocarse desde ese lugar como un lugar desde el cual hablar y para ahí, desde ahí denunciar, ahora sí que el statu quo, ¿no? Creo que esa noción del pensamiento, del pensador crítico, Gerard Pierre la va desarrollando en todo su texto, o intenta, ¿no? Presentarlos así. Es un trabajo que, bueno, pese al progresismo, efectivamente las grandes ausentes ahí son las pensadoras, ¿no? Mujeres, ahí casi no hay, si no mal recuerdo, creo que no hay, no creo que ni su mujer la cita, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? O sea, ahí hay una ausencia hasta de... Podría haber causado graves problemas maritales. No lo sé. Ahí... No lo veis muy angustiado al respecto. Lo tengo que revisar otra, bueno, ya ahora en esta escritura. Bueno, el otro, como les decía, otro texto es el de Arcadio Díaz Quiñones sobre los principios, que nos va a colocar pues en el tema, y eso ya lo habíamos comentado, sobre ya en una corriente, efectivamente, Arcadio Díaz Quiñones, yo creo que ya en esta línea del postcolonialismo, ¿no? O sea, como un autor puertorriqueño que aparte me parece significativo este texto de Arcadio Díaz Quiñones, que se haya publicado originalmente por la Universidad de Quilmes, en Argentina. Y me parece interesante porque esa universidad de alguna forma intentó señalar la Universidad de Quilmes
bajo el liderazgo ahí de Carlos Altamirano. De hecho, ese texto pertenece a una colección que se llama Intersecciones, dirigida por Carlos Altamirano. Carlos Altamirano pertenece a esta corriente de la historia intelectual que desde la década de los 90 sí marcó su distancia con respecto a la historia de las ideas de Leopoldo Sea, ¿no? Y es significativo que este trabajo de Arcadio Díaz Quiñones, ese libro, se haya publicado en esa universidad, porque de alguna forma también marca pues esa separación con yo creo que la vieja interpretación de la historia de las ideas, ¿no? Y creo que ese texto sobre los principios es una obra que plantea el tema de la tradición, ¿no? De cómo se colocan los escritores caribeños. Vuelve ese sí a los grandes clásicos, ¿no? Del Caribe, Pedro Enrique Sureña, José Martí, Fernando Ortiz, ¿no? O sea, como ahí sí, los prohombres, ¿no? Los grandes escritores, ¿no? Y ofrece toda esa interpretación. A mí siempre me ha parecido un texto muy valioso, sobre todo para el análisis del tema del hispanoamericanismo y del hispanismo, para el caso caribeño, que a veces uno en este afán de caracterizar la negritud o prestar atención a lo afro, pierdes de vista también esa línea, ¿no? Que es el hispanismo, ¿no? Y que va a ser muy importante para pensar las identidades en las islas. Y bueno, creo que ese texto de Arcadio Díaz Quiñones es muy valioso en ese sentido, ¿no? Como a mí también, cómo recupera el concepto de tradición, desde luego, bajo esta noción de la tradición, efectivamente, como una herencia, pero al mismo tiempo como una invención permanente, ¿no? De cada escritor. Cada escritor inventa su tradición y a partir de ahí también afirma su querer ser o lo que pretende ser dentro de su comunidad de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente, el último texto que sí quiero analizar es el de Piatt Henry, ¿no? El de Caliban Reason. Un trabajo que se publica en el 2000. Piatt Henry, tuvimos el chance de tenerlo ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Un gran maestro, yo creo, un personaje con una enorme calidez y un personaje que es un autor del Caribe, ¿no? Que trabaja en Estados Unidos, es como de estos, pues, caribeños, ¿no? Por excelencia, yo creo, ¿no? Que se van que se van de las islas, ¿no? Caribeños típicos que se van de las islas y viven en las metrópolis, pero él trabaja en Estados Unidos y publica este texto de Caliban Reason yo creo que recuperando la gran figura, ¿no? de Caliban, ajá, recupera toda la interpretación, por supuesto, de George Lamy, de Fernández Retamar, sobre el pensar a los autores caribeños como estos personajes que se apropian de la lengua del amo, o sea, del imperio, pero a partir de ello transgreden, pues, ¿no? El colonialismo. Él tiene toda esa interpretación y va tras la búsqueda de lo que él va a decir, esta razón del pensar caribe, que es interesante porque él va a plantear ahí la necesidad de ya no solamente prestar atención a las grandes obras, sino también prestar atención, por ejemplo, a las producciones y a todo el pensamiento religioso que hay en el Caribe, ¿no? Como otra fuente posible de indagar sobre la filosofía caribeña. Ajá. Y ya no solamente en esta cultura letrada, hay ahí como un afán también de voltear la mirada hacia una filosofía que se construiría ya no solamente desde lo escrito, sino que se construye también desde la oralidad y desde la transmisión, ajá, y desde de una tradición más de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el otro texto que yo quiero trabajar. Y frente a estos trabajos, a mí sí me gustaría colocar estos textos que, bueno, aquí tenemos a la autora María Teresa, al profesor Pedro San Miguel, que son autores que efectivamente también presentan, han hecho trabajos de historia de las ideas o historia intelectual caribeña, muy centrada en casos particulares, ¿no? El caso puertorriqueño, caso dominicano, etcétera. Y que curiosamente en esa dimensión de escalas a la que se refería Ana, sí te ofrecen otra mirada, ¿no? Curiosamente estas grandes interpretaciones sobre el colonialismo, el imperialismo, a lo Gerard Pierre Charles, curiosamente algo que es interesante de estos trabajos más centrados en islas muy concretas, es cómo su mirada cambia y entonces analizan cosas
que de repente las panorámicas se pierden. Por ejemplo, algo que, bueno, aquí el profesor San Miguel sin duda fue clave también en eso, en ese repensar para el caso dominicano, la relación de los escritores con el poder, ¿no? Político. También el papel, desde luego, crucial que juegan todas estas historias, en la construcción de las identidades nacionales, ¿no? Aquí toda la recuperación de la figura letrada como el gran artífice de la idea de las grandes narrativas nacionales. Y bueno, es interesante porque aquí también incluiría, por ejemplo, los trabajos del profesor Rafael Rojas, ¿no? Que también ha hecho mucho sobre el caso cubano, pensado en esta, no solamente en función del papel que juegan en la construcción de los relatos nacionales, sino también cómo desde las diásporas piensan la revolución, la contrarrevolución, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí son como trabajos curiosamente que apuntan hacia las relaciones de poder que se mueven a nivel local, ¿no? Al interior de cada isla. Y me parece algo significativo de estos trabajos que al cambiar efectivamente, dejar la mirada panorámica y centrarse en lo muy particular, de repente te revelan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente a mí lo que me interesa trabajar. Me interesa trabajarlo porque, bueno, como yo les decía, pues siempre he estado en esa línea de la historia intelectual y porque creo que son obras que de alguna forma sí muestran muy bien, por un lado, toda la riqueza intelectual de la región, pero también nos colocan ante los grandes tópicos, ¿no? Con los que una y otra vez se caracteriza al Caribe y se repiensa al Caribe permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí la dejo y pues gracias. Ok. Gracias, Isabel.